informar que hemos recibido 15 resultados de hisopados para COVID negativos. Hemos seguido trabajando durante todo el día en el seguimiento de los casos, puntualmente de los 2 casos confirmados, de todos sus contactos. Hasta el momento tenemos 38 personas en seguimiento, 14 hisopados pendientes. Estos resultados estarían mañana, seguramente cerca de la tarde, de contactos directos, indirectos, contactos de nuestros casos confirmados. Es alentador haber recibido estos resultados negativos en el día de hoy, dado que se trabajó en primera instancia con todas aquellas personas que podrían haber tenido un contacto más cercano. Desde el equipo sanitario vamos a seguir trabajando sobre este caso. Esto no termina hoy. Vamos a seguir hisopando, vamos a seguir controlando a cada uno de estos pacientes, dado que todo aquel que hoy dio negativo debe seguir en aislamiento, hasta que las autoridades provinciales sanitarias dispongan repetir hisopados y dar las posteriores altas de estos casos en caso de que queden negativos. Buenas noches. De la parte médica, recomendamos seguir con todas las recomendaciones de los últimos 100 días que hemos transcurrido esta pandemia, así que ahora más que nunca utilizar tapaboca, el distanciamiento, lavado de manos, y ayúdennos a que los podamos ayudar llamando al 107 si es que tienen sintomatología. Estamos viendo y ayudando entre todos en el COE con la parte epidemiológica, que bueno, hay que hacer este seguimiento que estamos transcurriendo hasta tener la mayoría de los casos hisopados, y hasta ahora, como decía la doctora Natalia, estamos bien, han sido negativos la mayoría de ellos, así que bueno, tener un poco de paciencia, quedarse tranquilos y cualquier cosa consultar al 107, que es donde tenemos el centro organizado para poder atender a los pacientes con sintomatología. Muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer la presencia hoy de todas las autoridades del COE local, agradecer a la directora del hospital, a quien abrió esta conferencia de prensa con los datos del día, informativos con respecto a los hisopados y al escenario alentador, pero parcial, de la situación epidemiológica. Agradecer al doctor Pablo Torlaschi por sus palabras en resumen de la actividad de tantos médicos que trabajan y de todo el equipo de salud, público, privado, y en nombre de él, a todos los integrantes que ven aquí, de este hermoso equipo de trabajo que diariamente, periódicamente, se ha reunido y ha evaluado las diferentes instancias que hemos atravesado en estos casi 100 días que nos encontramos en el medio de una pandemia mundial como es COVID-19. Quería aprovechar la oportunidad de que el horario, las instalaciones nos permiten para poder contarles brevemente cómo fue toda la situación que atravesamos, y nos parecía oportuno hacerlo esta noche, después de haber tenido una jornada realmente de demostración de responsabilidad que General Deza nos ha permitido ostentar en el medio de una situación complicada como fue el día de hoy. Primero quiero felicitar y agradecer por la restricción en la circulación que pudimos vislumbrar y que fue clave para que nos brindara tiempo al momento de poder continuar trabajando en los hisopados y resultados
que comentaba recién la directora del hospital. El 1 de marzo comenzamos con el seguimiento de los vecinos que llegaban a la Argentina del exterior, eran repatriados en algunos casos, ya más cercano al aislamiento, pero al principio, cuando la pandemia solo era mundial y lo veíamos tan lejos, por allá por Europa, China al principio, luego Estados Unidos, nosotros hicimos el seguimiento y el control de 105 vecinos repatriados. Lo que me parecía un dato importantísimo, brindado por las del área de seguridad ciudadana y la policía de la provincia de Córdoba, dos integrantes de este COE local, quienes garantizaron el aislamiento y el cumplimiento de la cuarentena en su momento. 105 vecinos que colaboraron, que llegaron a General Dehesa, que cumplieron con los días de aislamiento y que luego de poder obtener el alta, nos garantizaron que General Dehesa ostentara el título de zona blanca durante tantos días. El 13 de marzo, previo al decreto de aislamiento, en General Dehesa creamos el COE local. Comenzamos a reunirnos periódicamente, en ese momento diariamente. 13 de marzo, estas mismas personas que hoy ven aquí, compuesto por funcionarios, jefes de las fuerzas, en el caso de Fuerzas Vivas, jefe de bomberos, gerente de cooperativa eléctrica, subcomisario a cargo de la comisaría local, el servicio de emergencia, la directora del hospital, representantes de las dos clínicas privadas, funcionarios de las diferentes áreas, que con ellos abordamos los distintos temas que fueron surgiendo. Junto al presidente del Consejo Deliberante fuimos trabajando a la par, pensando en la responsabilidad que teníamos de transitar esta etapa, tratando de que los vecinos de General Dehesa tuvieran el menor impacto posible desde lo sanitario, desde lo económico y en la tercera etapa desde lo emocional. El 19 de marzo, el presidente de la Nación, una noche histórica para muchos, decretó por decisión presidencial el aislamiento social preventivo y obligatorio. Digo histórico porque todos hoy nos acompañan, van a recordar ese domingo que estábamos previo a la conferencia de prensa, escuchando al presidente y anunciando cómo empezábamos a trabajar después de las 12 de la noche en General Dehesa. Como veníamos ya con una semana de antelación, con el COE local funcionando, nos fue más fácil y claramente al día siguiente, bien temprano, se convocó al COE y avanzamos en las decisiones inmediatas. En ese tiempo las flexibilizaciones eran pocas, pero nuestra ciudad sabíamos que iba a ostentar gran parte de las flexibilizaciones permitidas a nivel nacional. Atravesamos momentos muy complicados, pero con muchísima responsabilidad, porque sabíamos que teníamos actividades esenciales que no podían parar porque íbamos a desabastecer a la Argentina. Y allí todo lo relacionado con la producción agrícola, con la producción de alimentos, fue lo que continuó de alguna manera y por eso siempre decíamos que nuestro piso de circulación era un poquito más elevado que el resto. Llegamos a recibir más de 1.500 camiones por día en los picos de recolección de cosecha y aún así pudimos continuar ostentando el título de zona blanca. El 3 de abril el COE local decide la instalación de las 8 barreras sanitarias en puntos estratégicos. Una decisión también que nos llevaría hasta el día de hoy y que realmente fue muy bien evaluada por la comunidad, al punto que nos permitió en muchas ocasiones evitar, tal vez no lo sabemos hoy, la llegada, tal vez sí o tal vez no, de alguna persona que tenía el virus. Con el control de temperatura y con el control de los permisos debidamente obtenidos. El 6 de abril implementamos el tablero para poder mostrar la situación vía online que General Dehesa atravesaría con el COVID-19 para un monitoreo en tiempo real. Una aplicación de la tecnología que, créanme, valoramos muchísimo entre el día de hoy
y lo que va a venir de aquí en adelante. Porque tenemos una base de datos en tiempo real que compartimos todos los integrantes del COE y que podemos en algún punto generar rápidamente lo que pasó entre el día de ayer y el día de hoy, un mapa epidemiológico de actores y de contactos. El 8 de abril, esa misma semana, implementamos la necesidad de las notificaciones para los ingresos y los egresos de la ciudad de personas no residentes. Una cuestión también que tuvo mucha relevancia y de la que no quiero olvidarme el gran apoyo que tuvimos de los empresarios locales para poder también garantizar que las personas que vinieran lo hicieran por actividades esenciales. Y de esta manera cuidábamos la situación sanitaria de General Dehesa. El 14 de abril tomamos la decisión de generar el traslado del hogar de ancianos al lado del hospital, unificando los hogares de ancianos en el polideportivo. Una decisión que nos permitía, por un lado, cuidar la salud de las personas más vulnerables. Por otro lado, generar una opción al lado del hospital de ampliación de camas. Y ese mismo día tomamos contacto con las autoridades, directora, presidente de la comisión del Instituto Especial Amanecer y establecimos que sería un posible lugar de aislamiento. Hasta el día de hoy, todos estos lugares están reservados y destinados con la finalidad que se estipuló en el COE. Y esto es lo que permitió poder organizarnos y armarnos para cuando sucediera esta situación, todo esto estuviera prácticamente hablado y trabajado. Durante los próximos días ostentamos la categoría de zona blanca, una zona blanca que nos permitió en muchísimas situaciones ser flexibles y entender la situación económica de cada habitante de General Dehesa. Y con muchísimo orgullo lo digo, pudimos escuchar a todos los sectores comerciales, desde el COE local, desde el Departamento Ejecutivo, desde el Consejo Deliberante. Se atendió a las necesidades de todos los que presentaban de alguna manera una situación compleja frente a varios días de encierro. Evaluamos en primer lugar la condición sanitaria, en la segunda etapa la cuestión económica, y allí fue que fuimos acompañando las flexibilizaciones dispuestas por el COE Central y por la provincia de Córdoba en congruencia con la Presidencia de la Nación. Llegamos el día de ayer. Y en el día de ayer tuvimos que informar una noticia realmente difícil. Y fueron horas de incertidumbre las que trabajamos y las que pasamos como comunidad, desde las autoridades, el ciudadano, el vecino, la familia damnificada. Horas de incertidumbre que realmente nos llevaron a replantearnos, y estoy seguro que así fue, porque de esta situación aprendimos muchísimo todos, a replantearnos cómo es la realidad que vivimos y cómo es la realidad que vamos a vivir de ahora en adelante. Creo que aprendimos claramente de que la situación de mañana ya no va a ser como la de hoy y seguramente no va a ser como la del domingo que pasamos. Que va a costar, que va a llevar tiempo, porque lo que pudimos ostentar durante mucho tiempo, que era que el virus no lo teníamos, eso cambió. Y el virus lo tenemos, y lo que tenemos que tratar de hacer es aprender a convivir con él y a aislarlo, controlarlo y de alguna manera tener tranquilidad para continuar nuestra vida con las nuevas pautas de trabajo y de conducta que son necesarias. ¿Cómo seguimos a partir de mañana? Y esa es la gran pregunta que seguramente todos se están haciendo en sus casas. Y créannos que no es fácil la responsabilidad que tenemos, porque en primer lugar tenemos que pensar en la familia damnificada, en la persona que contrajo el COVID y que estoy seguro, porque he hablado con él en el día de ayer, que no lo quiso y no lo hizo a propósito. Nadie lo hubiera hecho a propósito. Tenemos que pensar en su familia directa, en su esposa que hoy también sabe que es positivo. Y a los dos les envío un fuerte abrazo, como intendente y como responsable del COE local, pero como ciudadano.
a toda su familia, porque también quiero destacar en nombre del COE la conducta intachable que ha tenido la familia de colaboración en el aislamiento, en la fuente de información, incluso en los días previos en el aislamiento social, cumpliendo y evitando reuniones que tal vez hoy nos hubiesen marcado un escenario distinto. Y decíamos recién, qué distinto hubiese sido si en el Día del Padre la reunión hubiese sido alterando las normas y tal vez hubiese encontrado con 15, 20 personas. No lo hizo, estuvo con su esposa y con sus hijos comiendo un asadito. Esas actitudes son las que hoy, más que nunca, tienen una validez enorme. Mañana vamos a seguir igual que hoy. Por 48 horas vamos a estar en las mismas condiciones. Porque en primer lugar solo tenemos un resultado alentador, pero que epidemiológicamente, por criterio médico, no nos dice aún nada todavía. La sugerencia desde el Ministerio y desde el COE Central es que continuemos restringiendo la circulación de la manera que lo logramos hoy, al menos también por mañana y el sábado. Eso nos va a dar un panorama esclarecedor. Vamos a saber en primer lugar el resultado de los 14 test pendientes que tenemos aún en espera. Y vamos también a garantizarnos la circulación y el contagio mientras esperamos estos resultados. Mañana a las 19 horas nos vamos a volver a reunir con el COE local para evaluar nuevamente, que seguramente ya tendremos los resultados, y allí vamos a tener una foto más acabada de esta situación. He estado en comunicación con los intendentes de la región y han dispuesto lo mismo. Vamos a trabajar como región, a quien agradezco. Agradezco al ministro de Salud, quien se ha comunicado incansablemente conmigo. Agradezco a las autoridades del COE regional, a todos los intendentes que nos han colaborado, incluso, y pongo de manifiesto, la actitud del intendente de Belleville, en donde tuvimos un caso de contacto estrecho entre dos transportistas, nuestro positivo y uno que lo hizo parar mañana, y automáticamente arbitró todo el protocolo para que pudiéramos garantizarnos la situación en la provincia. Indudablemente que nos deja una enseñanza enorme, como ciudadanos más que como funcionarios, porque la realidad nos indica que en General Dehesa el cumplimiento de protocolos nos llevó a la situación que tenemos hoy. Un resultado actual de 15 hisopados de contactos estrechos que van a continuar en aislamiento, en cuarentena, que serán nuevamente hisopados y que hoy nos arrojaron el resultado negativo. Eso es importante, porque si los protocolos no se hubiesen cumplido dentro de la empresa, las personas que trabajaban con él, que tenían contacto, hoy tendríamos un resultado distinto. Si cuando fue a comprar al supermercado o a la farmacia, una actitud sumamente normal, tendríamos personas de General Dehesa contagiadas. Aquí radica la importancia de poder tener un cumplimiento acorde de las normas. Y cuando hablamos de la nueva enseñanza, claramente desde el COE local vamos a hacer mucho énfasis en la educación y en las ventajas que significan no retirarse el tapabocas, mantener el distanciamiento, un lavado de manos correcto, medidas básicas que no tienen costo, pero que nos pueden salvar la vida. Y eso, seguramente que vino para quedarse, es lo que nos permitió tener el resultado de hoy. Y ojalá, con las más esperanzas de todas puestas allí, que mañana tengamos el mismo resultado. Debemos generar un cambio en el pensamiento. No deberíamos pensar en un cierre, sino en las formas de mantener la distancia física. Porque esto que nos sucedió hoy nos tiene que servir de experiencia para evitar grandes reuniones, evitar contactos masivos. Es la única manera que podemos tener en el pico máximo del clima de invierno, atravesar esta pandemia que hasta el día de hoy en el mundo no tiene cura. Y cuando hablamos
de pensar en nuevas formas para mantener la distancia, claramente que estamos hablando de cómo vamos a volver a nuestros trabajos. Entendemos la situación como la entendimos desde el primer día, del albañil, del oficio, de todos aquellos que viven el día a día. Por ende, y es lo que, bajo esos principios, sobre la base de lo epidemiológico, tomamos la decisión de rápidamente intervenir, identificar los actores, hacer los hisopados rápidos para saber cuán masivo era, y el resultado realmente fue esperanzador. Sobre esa misma base vamos a continuar en el día de mañana y con una foto más general, seguramente el sábado y domingo tendremos un escenario diferente. Quedan suspendidos por 15 días las actividades deportivas, las reuniones de los cultos y las reuniones familiares, porque entendemos que más allá de la cuestión laboral debemos evitar el conjunto de gente. Y esto es fundamental que lo podamos cumplir, para que todos podamos volver a nuestros trabajos cuanto antes y para que en General Dehesa podamos volver a tener el escenario de tranquilidad y de certidumbre que teníamos hasta hace unos días. Como mensaje final, pedirles la mayor de las solidaridades y empatía, que es lo que necesitamos en este momento. Necesitamos poder ponernos en el lugar del otro, pensar que nadie se contagia del virus queriendo, y que si llegó a General Dehesa, tuvimos y tenemos el equipo de salud, la disposición y predisposición de las autoridades, los recursos para poder abordarlo, dar las respuestas y seguir adelante para que esto solo sea una anécdota. Esto ha venido para quedarse, es parte de la nueva realidad con la que nos encontramos, pero nos resistimos a que sea la nueva normalidad. De ahora en adelante hemos aprendido que las normas básicas de distanciamiento, de tapabocas y de higiene personal son lo único que nos pueden evitar un contagio masivo. Y si no, para muestra tenemos lo de hoy. Quiero garantizarles la disposición absoluta de todos abocados las 24 horas trabajando en esta situación. Y la información de la manera en que lo venimos haciendo, transparente y predispuestos para dar todas las respuestas que sean necesarias. El tablero continúa actualizándose, van a quedar en línea los 14 test pendientes de un resultado para mañana y seguramente a raíz de eso tendremos tal vez nuevas muestras. Dentro de unos días, 7 días específicamente, vamos a volver a tomar el hisopado a todas estas personas que continúan en cuarentena para así, una vez garantizado y con la anuencia del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, también quedar liberados ellos. Muchísimas gracias a todos, quedo abierto a si hay alguna pregunta. Franco, ¿se va a trabajar con las empresas para cambiar su forma de trabajar con los transportistas? ¿Van a tomar algunos recaudos diferentes a que se vayan tomando? En primer lugar, hemos definido una agenda con el COE para las próximas horas. Cuando hablo de horas, los próximos días, ¿no? Mañana, pasado, el domingo. Específicamente pensar el eje de transportistas. Hemos superado momentos, como decía al principio, realmente incomparables. Más de 1.500 camiones por día. Y en esas ocasiones no hemos tenido ninguna situación que nos alterara el sistema. Aún así, con el cumplimiento exhaustivo que nos ha demostrado que las empresas tienen, porque el resultado está a la vista, que nos permitió que hoy 8 personas, 2 de General Cabrera, 1 de Las Perdices, 5 de aquí que trabajan en el mismo sector, hayan resultado negativo. Pero más allá de eso no podemos relajarnos, al contrario, y debemos, como COE local, generar reuniones con todos los actores, no solo las empresas, también los transportistas, también el centro de camioneros, también el parque industrial. Porque además de ser una responsabilidad de las empresas, pasa por una responsabilidad individual. El transportista desde el día 1 ha tenido que trabajar como actividad esencial. Y aún así entiendo que ha cumplido todos los protocolos.
y es lo que nos permitió ser zona blanca durante tantos días. Lo que sucede es que a veces, no en todos los lugares, se tienen las condiciones que tal vez se tienen aquí, y ante esas situaciones es que debemos abordar una agenda en común. Como continuidad de ese eje vamos a hacer foco en la educación, en la importancia de la autorregulación, de la responsabilidad individual. Es lo que nos permitió hoy tener 15 hisopados negativos. Era un escenario esperanzador, todos nos imaginábamos y soñábamos que esto era lo mejor que nos podía pasar, pero la verdad que no la teníamos tan segura. Y es lo que sucedió. Y no sucedió porque hubo vacunas o porque hubo un arte de magia, sucedió porque todos fueron responsables, cada uno en sus actividades y roles. Desde la persona que lo atendió en el supermercado, a la farmacéutica, la misma familia, la empresa, cada uno actuó con responsabilidad y nos dio este resultado. Vamos a repasar el protocolo de COVID desde lo médico, una tarea que en cabeza de la directora van a trabajar todos los médicos de la ciudad, para ver cómo hemos actuado durante estos 2 días y todo lo que haya que mejorar o tal vez cambiar, lo podamos hacer. Tuvimos este caso y nos tiene que servir como experiencia. Vamos a reforzar los controles internos para que también el sector comercial, cuando vuelva a su lugar de trabajo, entienda cuánto se expone abriendo las puertas de su negocio. Y para eso es importante, seguramente desde la asociación empresarial, desde los preventores, desde cada comerciante, poder entender la importancia de las normas básicas de distanciamiento y sanidad. Y sobre todo, vamos a continuar evaluando sanitariamente a General Dehesa, una materia que personalmente se la delego a los médicos, pero que venimos siguiendo de cerca y que es lo que nos ha permitido hoy poder estar todos aquí mostrando este resultado. Intendente, para Radio Águila, ¿cómo va a ser la conexión y la revisión de la conexión de las personas con las grandes urbes, donde tienen por ahí compromisos asumidos y por allí necesidades puntuales? Hablando, por ejemplo, de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, ¿cómo se tiene que manejar la gente en ese caso? Por el día de mañana es una situación particular, porque les vuelvo a decir, por 48 horas vamos a continuar en la misma situación de hoy. Es decir, solo abierto comercio de alimentos, farmacias, hasta las 19 horas. A partir del lunes vamos a estudiar cada una de las situaciones durante el fin de semana. Ocuparán un rol fundamental las barreras sanitarias como lo hicieron hasta este momento, y cada persona que deba viajar y que sea impostergable lo comunicará al centro de operaciones y monitoreo y deberá saber que a su regreso necesariamente tiene que disponer la cuarentena como le estipula el protocolo. Cada caso es particular, es difícil hoy hablar de una regla, pero sí tendremos las disposiciones establecidas para la semana próxima. Preguntar sobre los cuadros de salud del matrimonio que se encuentra aislado. ¿Presentan particularmente alguna complicación en su estado de salud general? Lo digo por algún antecedente que puedan llegar a tener, algún antecedente coronario en principio. Por otra parte, consultar, ¿falta gente por hisopar aún bajo esta situación? Y si faltan, ¿cuántos faltarían y quiénes serían o qué vínculo tendrían? Y bueno, eso en principio. Por el momento, por el momento esta pareja de casos confirmados están estables, están en muy buen estado de salud. No me puedo adelantar de ninguna manera con esta primer pregunta porque cada caso es particular y la respuesta a este virus es variada de acuerdo a quien lo padece. Respecto de los hisopados, perdón. Sí. No, hasta el momento hemos hecho todos los hisopados que hemos considerado indispensables. Hemos logrado esta tarde terminar con todos ellos. Pero bueno, esto también es muy dinámico y no es determinante mi respuesta porque puede que tengamos algún nuevo dato que nos lleve a seguir hisopando gente. ¿Alguno presentó síntomas o todos son solamente por haber estado en contacto? Absolutamente, se me apaga, perdón.
Absolutamente nadie presentó síntomas, están todos asintomáticos, están todos aislados por 14 días y también hay personas aisladas preventivamente sin ser hisopadas por ser contactos de contactos indirectos. Bien, por acá, situación emocional de este matrimonio, ¿se le está asistiendo profesionalmente? Desde el hospital estamos en comunicación con ellos, han tenido contacto con el doctor Lisandro Cuco puntualmente, quien los ha entrevistado y los ha evaluado desde ese lugar. Realmente es admirable el interés del matrimonio en una actitud de tranquilidad a pesar de lo que están viviendo. Mi consulta sería para Franco. ¿Qué se recomienda o qué dicen ustedes para el vecino común? ¿Cómo imaginan ustedes el viernes, el sábado y el domingo? ¿Qué es lo que recomiendan puntualmente para el vecino común? ¿Que es en su casa, no salga? ¿Qué es lo que ustedes imaginan para estos 3 días que vienen? Lo necesario para poder tener un panorama claro de la situación, el mismo escenario de hoy, pensando en que el lunes seguramente va a ser distinto. Nosotros tenemos que pensar que el virus lo tenemos acá, a cuadras, sin estigmatizar, siendo solidarios, acompañando, todo lo que venimos diciendo durante este tiempo, ponerlo en práctica, quedarnos en casa más que nunca. Día laboral es un día más, el día de mañana, que es muy importante, no lo minimizo. Sé que para alguien de oficio que trabaja día a día, que no cobra un sueldo, el día de mañana es sumamente importante. Y sabemos también que es viernes, pero hoy, con el virus cercano, con esta situación que es una foto parcial, hoy sí tiene que primar el criterio sanitario. Hoy sí, más que nunca, tenemos que escuchar lo que nos dicen nuestros médicos. Hoy tenemos que quedarnos en casa durante todo el fin de semana, por eso van a ver una restricción al máximo de la atención, y esto con el acompañamiento de las grandes empresas también, y eso es lo que nos permitió hoy poder tener la situación que General Deza tuvo. Les vuelvo a decir, esperanzadoramente pienso que a partir del lunes, y espero que así sea, la situación será otra. Pero el día de mañana, sábado y domingo, todos coincidimos unánimemente con un fuerte énfasis en lo sanitario, que es importante conservar la tranquilidad estando en sus hogares. Si generamos eso, Juan, si logramos entre todos que tengamos la misma situación de hoy, si había algo que por ahí teníamos duda, esa cadena de contagio se corta. Y otra tranquilidad más, que estas personas, que son más de 30 que hisopamos entre ayer y hoy, van a continuar en cuarentena. Es decir que si en el transcurso de los días generan síntomas relacionados al COVID, ya nos vamos a ver garantizado que están cumpliendo el aislamiento. Por ende, no va a haber existido transmisión viral. Pero debemos acompañar este proceso. 2 días más. Sabemos del esfuerzo que significa, pero créanos, como estuvimos siempre al lado en los otros momentos de las flexibilizaciones, empujando para que salieran los protocolos, para que todos pudieran trabajar, bueno, ahora necesitamos de su apoyo, como lo tuvimos hoy, por eso confiamos plenamente en General Deza, como lo tuvimos hoy, para las próximas 48 horas. Una consulta para los médicos, para refrescarle a la gente que está compartiendo esta conferencia. ¿Qué constituye o qué debemos entender como contacto cercano para podernos cuidar cada día mejor? Un contacto, hay diferencias entre los conceptos de contacto estrecho, que es un contacto muy cercano por un determinado tiempo, que en general es el contacto que podemos tener en nuestros hogares, o un contacto laboral donde estamos a menos de 1 metro de distancia, posiblemente sin la protección del tapabocas y por más de 15 minutos por lo menos. Esto es un contacto estrecho. Y después están los contactos directos, que es un contacto pasajero, el contacto indirecto, que es el contacto del que se contactó con el caso confirmado. Y lo importante acá es que todo este tipo de contactos, de no ser por ahí los del hogar de cada uno, que es muy difícil no tener un contacto estrecho en un hogar,
casi imposible, les diría, es importante que tengamos en cuenta que con todos estos cuidados que les estamos recomendando y que mundialmente se están recomendando, se pueden evitar. Por eso sigamos a una distancia de 1 metro o 2, sigamos usando el tapaboca y sigamos lavándonos las manos. Franco, consultarte con respecto... Disculpame un segundito. Sí. Una sola cosita para anexarle a lo que dice Nati. Lo importante es justamente este fin de semana, como bien resaltaba Franco, de que nosotros tomemos la epidemiología del caso. Y ahí donde se da el contacto estrecho se dan las juntadas. La juntada familiar, la juntada de amigos, sobre todo en los jóvenes. Les pedimos ahí encarecidamente, porque ahí donde se pierde el distanciamiento, el tapaboca. Lamentablemente nosotros lo solicitamos permanentemente, comercialmente en la calle se ve, en la zona bancaria se ve, pero cuando están las reuniones familiares donde se pierde esto, se comparte un vaso, se comparten un montón de cosas. Por eso encarecidamente lo que les estamos pidiendo es que, sobre todo este fin de semana, obviamente y de acá en adelante seguramente también, pero este fin de semana hasta que tomemos la dimensión real, el aislamiento, que concentrémonos en nuestro grupo familiar de base, y es un pedido, creo que lo más importante que podemos tener es la reunión familiar de base y nada más. Evitemos, por favor, que tengamos esto de vecinos contra vecinos, que vecinos que vean que en la casa del lado haya una juntada, porque lamentablemente ahí es donde tiene que intervenir la policía, seguridad ciudadana. Son cosas que ninguno como vecinos queremos tener, y menos por ahí cualquier vecino que está cumpliendo a rajatabla esta posibilidad hasta que nosotros tomemos la dimensión real del caso. Franco, mi consulta era acerca de la situación del barrio. Se llegó a desinfectar por seguridad, como se hacía a lo mejor en un comienzo en los lugares públicos, en las puertas de supermercados, de bancos. ¿Es una vez que se levanten esta restricción de salida, se va a volver a hacer la desinfección de estos lugares? Sí, seguramente que sí. En los supermercados ya ha sido solicitado. Allí tenemos el acompañamiento de bomberos voluntarios, que realmente lo agradezco y lo destaco. En el barrio, en la situación del barrio, no fue necesario, y esto también para dar tranquilidad. Incluso vivimos muy cerca, estamos cerca. Se podría decir que General Dehesa es todo un gran barrio, ¿no? Si lo tomáramos como si esto hubiese pasado en Córdoba capital, nuestra ciudad sería un barrio de ello. Entonces, creo que lo más importante es pensar en el aislamiento que cumplió desde el día 0 esta persona, con todo lo que significa, y a partir de allí el gran compromiso social de brindar información, porque eso fue clave para poder armar el mapa de actores y evitar generar una gran psicosis, porque la información estuvo al instante. Creo que eso nos ha permitido marcar la diferencia. De un lado y del otro, la información al instante de la familia, de la empresa, de los cercanos, amigos, y el gran criterio, y esto también lo quiero destacar, de la médica, que al momento de la consulta, cuando se llega, decide hisoparlo. Creo que eso fue clave y me parece que es importantísimo para dar tranquilidad de la calidad de personal de salud, la calidad de médicos que tiene nuestra ciudad, nuestra región, porque también es una médica de la región. Y esa es la gran tranquilidad que tenemos que tener, que esta pandemia nos dio tiempo para organizarnos, para pensar. En grandes escalas no hay ningún sistema que pueda responder, pero en pequeñas escalas como esta pudimos estar ahí al instante con todo lo que escribimos, poniéndolo en práctica en horas, que realmente fueron horas de gran incertidumbre, pero que tuvieron resultados y que estamos seguros que van a tener resultados sumamente positivos si hacemos lo que venimos hablando. Y resalto lo que decía Gabriel: si mañana y pasado se toma conciencia de que la juntada se puede evitar, de que si llegamos a la casa el tapabocas ya no lo podemos sacar, porque eso pasa, y hasta uno a veces se sentía incómodo, bueno, busquemos algo, lo hemos cambiado todo, busquemos algo que podamos respirar, pero es necesario, hoy más que nunca es necesario, y hoy se pone en valor lo que nos vienen diciendo, lo que venimos implementando, lo que nuestros médicos nos vienen aconsejando, hoy nos dio este resultado. Franco, Natalia, debido a estos casos negativos que se dio aquí en General Dehesa y en la región,
¿Se puede descartar a esta altura que haya un brote o que pueda haber un brote, o al esperar estos casos de mañana, que los resultados de mañana puede cambiar el cuadro de la situación? La verdad que es muy pronto todavía para decir que esto no es un brote. De hecho que son 2 casos positivos y tenemos que justamente seguir trabajando como estamos. Tenemos que ser pacientes como les pedía Franco y Gabriel respecto de esto del fin de semana, de estar tranquilos y estar adentro de nuestras casas. En relación a los hijos, las contrapruebas, teniendo en cuenta el vínculo estrecho que tiene el paciente con su familia, ¿para cuándo está previsto realizar estas contrapruebas? Se van a realizar en 7 días, por indicación de la provincia de epidemiología. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, quiero finalmente agradecerles a todos. Se ha sido tal vez extenso, pero necesario en estos momentos, sobre todo por la situación. Agradecerle a todas las autoridades que hoy nos acompañan, a todos los que nos han estado observando con detenimiento y con respeto. Agradecerle a la familia, para quien fueron horas difíciles, y lo van a hacer seguramente en los próximos días. No solo la familia directa, sino también pienso en hermanos, mamá, todos aquellos vecinos de nuestra ciudad y de la región. Y agradecerle a General Dehesa por la responsabilidad con la que ha actuado en el día de hoy, que nos ha acompañado, a todos los empresarios, al sector comercial, que realmente se solidarizaron de Dehesa y de la región, a sus intendentes y a la comunidad en general. Agradecerle a las autoridades provinciales que estuvieron desde el día 1 guiándonos, acompañándonos, llamándonos por teléfono permanentemente, y que lo siguen haciendo desde el ministro, todas las autoridades. Y finalmente darle la tranquilidad que de la manera en que trabajamos ayer y hoy lo vamos a continuar haciendo en las próximas horas, en los próximos días. Son días largos, fines de semana que hemos abocado a esta situación, pero que es fundamental para poder en conjunto abordar esta problemática y poder cambiar la realidad que nos tocó vivir. Ojalá sea una experiencia y que aprendamos entre todos una nueva forma de distanciamiento, a pesar que nos cueste, porque realmente todos somos familiares, cercanos, del abrazo, del beso. Hoy que nunca, si eso se evita, nos ayuda muchísimo. Muchísimas gracias, buenas noches, y estamos en contacto para dar más información en las próximas horas y días.